Historia de Jabobo. Tomo 5. Volumen 1. Libro de los Reyes de Gales e Inglaterra. Capítulo 1. La vida de Coelgen. La historia de los reyes de Gales es una historia de coraje, valor, lucha y enfrentamiento contra el invasor romano, el agresor que aplastó sin misericordia a los pueblos bárbaros de toda Britania, y asesinó e hizo desaparecer a la mayoría de las estirpes reales de la mayoría de las tribus de la isla. El verdadero primer rey de Gales fue Coel I, rey de Reget, en el norte de Bretaña, el llamado Hen Gode Bok ap Thillin. Él es el antepasado común de los reyes que gobernarían Gales tras la caída del dominio romano unos 300 años después de él. Con 18 años de edad, Coel fue coronado rey de Reget por los sacerdotes druidas que ordenaron su captura y secuestro en el santuario de la luna de Gwynedd, capital de Reget. Su padre, Teband Glof, murió de tuberculosis, y el gobernador Severo ordenó que su esposa Brutinia y su hijo Coilus saliesen de su palacio y los reubicó en una villa cercana a Londinium, en una zona muy bien acomodada, con sirvientes que los atendían constantemente. Al año siguiente de la muerte de Glof, un grupo de guerreros bárbaros ingresaron al territorio romano hasta llegar a la villa donde vivía Coilus junto a su madre. Tras un largo camino en el que fueron interrogando e intimidando a quienes hallaban a su paso a fin de encontrarlos, y asesinaban sin misericordia a todo aquel que no sabía decirles o se negaban a facilitarles la información exacta del paradero de Coilus, hasta que lo hallaron durmiendo en su casa junto a su madre y sus sirvientes, pues era de noche. Y sin hacer ruido, le envolvieron el rostro con un paño impregnado de un somnífero hecho a base de hierbas naturales alucinógenas, y lo durmieron casi al instante. En esos momentos su madre Brutinia despertó, y dándose cuenta de que los guerreros se hallaban en su morada, gritó desesperadamente la ayuda de sus sirvientes, pero éstos, antes de que pudiesen acudir en ayuda de su ama, fueron asesinados brutalmente a espada. En el transcurso de aquella matanza se desató una tormenta de aguacero y lluvia fuerte y truenos, pues era ya avanzado el otoño, e impedía a los vecinos escuchar el trágico desenlace. Entonces a Brutinia, odiada por su adherencia a la religión y costumbres romanas, la amordazaron, la maniataron y la violaron repetidas veces, tras lo cual la mataron salvajemente a hachazos y la descuartizaron, y dándosela a los perros que ellos llevaban para que se comieran sus carnes, incendiaron la casa y huyeron de allí despavoridos junto a Coilus, a quien llevaban sedado y maniatado en un saco. Y se lo llevaron hasta Gwynedd, en donde llegaron al cabo de varios días de viaje. Y en el transcurso del camino lograron capturar los guerreros a cierto romano, recaudador de impuestos de elevada prominencia de la ciudad romana de Cataractonium, de nombre Claudio Publio, y lo llevaron hasta donde se hallaba Coilus, en su campamento secreto donde se había instalado temporalmente en el bosque mientras avanzaban hacia las tierras de Reget, al norte. Y mientras lo conducían al joven heredero, le fueron contando falsamente que tanto Brutinia como su hijo Coilus se habían convertido en desertores de Roma y en alta traición se habían pasado a su bando en venganza contra Severo y el emperador Adriano,
puesto que no eligieron a Coilus como sucesor de su padre en la gobernación de la provincia. Publio se creyó la mentira. Entretanto, a Coilus lo engañaron diciéndole que los romanos ordenaron el asesinato de su madre y de sus sirvientes quemando la casa donde vivían, con el fin de que él mismo muriese con ellos y no reclamase la gobernación de Britania en un futuro cercano mediante una sublevación militar, pues todos sabían que él tenía ascendencia bárbara. También le dijeron que fue por la voluntad de los dioses que ellos llegaron a rescatarlo a él en aquella noche antes de que perdiese la vida. Así, cuando acercaron a Publio a su presencia, le dijeron a Coilus: «Hallamos a este hombre con muchos soldados romanos efectuando una búsqueda diligente a fin de hallarte y matarte, pues te consideran un traidor contra Roma». Al oír esto, Coilus se expresó airado contra Publio y le dijo: «Maldito romano, muere hoy por tu vil intento de acabar conmigo. ¿No tienes suficiente severo con ordenar la muerte de mi madre y de mis sirvientes, que ahora tiene que usarte a ti a fin de hallar mi alma y arrebatarla de mí? Tu muerte vengará el asesinato de mi madre». Publio gritaba desesperadamente que era mentira todo eso, que él no iba con la intención de matarlo, pero que viendo que Coilus se había convertido en un traidor contra Roma, no impediría que Severo le diese muerte. Así que lo degollaron en su presencia y así le dieron muerte. De esta manera, Coilus llegó a creer que los romanos en verdad procuraban hallarlo para darle muerte, y así él se adhirió a sus captores bárbaros. Llegó a odiar tanto a los romanos que accedió a ser rey de los bárbaros a instancias de los druidas que le aconsejaban. Y llegó a oír de primera mano que la villa en donde él moraba junto a su madre y sus sirvientes había quedado devastada por el fuego y se encontraron los cadáveres irreconocibles por la quema, pues estaban plenamente carbonizados. Así se quedó más convencido de que la muerte de su madre fue provocada por los romanos, y así él se adhirió tanto más al pueblo bárbaro de Reget. Lo llevaron hasta Guicenit en un caballo regio y lo recibieron con honor, aclamándolo como su libertador del yugo romano, y fue coronado como su rey en el santuario de la luna. En sus días, los romanos casi habían devastado de forma irremediable la fortaleza de las tribus bárbaras del norte de Britania, pues se hallaban constantemente acosadas por las legiones y desmoralizadas sin un caudillo que las dirigiera en su lucha. Pero con Coilus la situación comenzó a cambiar radicalmente. Tan pronto como Coelhen llegó a ser rey a los pocos meses de llegar a las tierras de Reget, fortaleció el espíritu de todos los sacerdotes druidas y jefes militares de su reino, en su odio común hacia el yugo romano. Ahora bien, cuando él llegó a ser rey, su reino se hallaba al borde de una brutal guerra civil entre las diferentes tribus y facciones militares que se hallaban en continuas disputas por negarse a mantenerse unidas frente al dominio romano en un intento desesperado por ver cuál de ellas alcanzaba el dominio sobre las demás. Esto provocó innumerables hambrunas y conflictos bélicos. Algunas tribus se hallaban sin ninguna clase de gobierno que las dirigiese, por lo que se hallaban sumidas en una anarquía desgarradora. La violencia y el saqueo eran comunes entre ellos mismos. Otras no toleraban que misioneros cristianos penetrasen en sus dominios predicando doctrinas religiosas que les eran ofensivas y extrañas a sus costumbres tradicionales, pues muchos de los bárbaros se volvían a la religión de los cristianos. Así, durante un período de unos 5 años, fue viajando junto a su imponente escolta militar
de 3000 soldados de a caballo de aldea en aldea, por cada uno de los territorios de las diferentes tribus bárbaras del norte de Inglaterra y el sur de Escocia, trayendo la paz y el orden a sus habitantes, exhortándolos a la reunificación y a someterse a su magnánimo gobierno en un esfuerzo supremo por mantener alejados a los odiados romanos. Y todas las tribus sin excepción iban sometiéndose al acaudillamiento del rey Coelgen. Con el paso del tiempo, los dominios de Coel, rey de Reged, fueron conocidos como las viejas tierras del norte del rey Gen. Pagaban pequeños tributos como señal de su sometimiento al gobierno de Gen, y le proporcionaban sus soldados más adiestrados para la guerra en su lucha contra los romanos. El principal objetivo de Coel era provocar continuos ataques de hostigamiento a los pueblos fronterizos romanos que se hallaban al otro lado del muro de Adriano, con el fin de desanimarlos y obligarlos a retirarse más al sur, con la esperanza de que algún día los romanos abandonasen Britania. Penetraban en las proximidades del Golfo de Solway, donde se hallaba uno de los límites del muro, también en las cercanías de Pons Acli, en la actual Newcastle, y tanto en esta localidad como en las aldeas cercanas y en Corstopitum, Langubalium, Brocavium, Verterae y Winovia saqueaban, robaban y asesinaban a militares y granjeros por igual, con el fin de infundirles terror y miedo, con la esperanza de que los romanos abandonasen la isla. Así hicieron por muchos meses, hasta que al fin el gobernador Quinto Lolio Urbico de Britania, por orden del emperador romano Antonino Pío, llevó en el año 7 del reinado de Coelgen a 2 legiones romanas a fin de poner un alto a la oleada de incursiones militares bárbaras que estaban sembrando el terror y la ruina en las ciudades romanas del norte de Britania. Como eran mucho más numerosos los soldados romanos que los de Coel, este no tuvo más remedio que retirar sus fuerzas militares hasta la mismísima ciudad suya de Wifenit, en las tierras de Reged, en Caledonia. Pero en Valentia, situada más al sur, en el límite con el muro de Adriano, las tribus de los pictos no lograron siquiera oponer resistencia a las legiones romanas, quienes avanzaron más allá del muro con el fin de aplastar a todos los bárbaros que hallaron a su paso, por lo que asolaron sus tierras y apresaron a un gran número de sus habitantes, deportándolos a Germania, aquellos que lograron sobrevivir a la masacre efectuada por los romanos. Su ciudad capital fue destruida, y en su lugar edificaron Habitancium, la actual Risingham, en el mismísimo trayecto de Dere, que lleva las tierras del norte, las de Caledonia. Así Coel, por temor a ser derrotado ante Roma, se negó a acudir en exilio de sus hermanos los pictos, de manera que éstos fueron conquistados y deportados. Así, durante unos 2 años, los romanos erigieron una construcción defensiva a unos 160 kilómetros al norte del muro de Adriano, desde el santuario de Fort, en la costa oriental en el Mar del Norte, hasta el Golfo de Clyde, en la costa occidental en el Mar de Irlanda, a lo largo de la línea de los antiguos fuertes construidos por Gneo Julio Agrícola. A esta muralla se le conoció por el nombre del Muro de Antonino y puso fin por unos 60 años a los ataques bárbaros contra los dominios romanos. Fue en esa zona donde erigieron los romanos el nuevo muro, pues Valentia ya había caído ante Roma, y allí Coelgen los retuvo de seguir invadiendo más al norte en una confrontación bélica en la batalla de Camelón,
al norte del puesto defensivo de Watling-Lotke, en donde trazaron la continuación del nuevo muro. En aquella batalla muchos soldados romanos y bárbaros perdieron la vida. El rey Coel llegó a oír con gran frustración y rabia que los romanos habían levantado un muro en las proximidades del lugar donde los venció, es decir, en Camelón, con un foso mayor que la que tenía el muro de Adriano y con 19 fuertes defensivos grandemente atrincherados y un sendero militar en su parte meridional estratégicamente construido. Con estas acciones de los romanos le quedó claramente demostrado al rey Coel que las intenciones de Roma no eran tanto invadir el resto de Britania como mantener bien defendidas las fronteras en donde ellos habían colocado sus límites para su enorme imperio, por lo que aconsejó prudencia a los de su reino en no provocar más la ira de Roma a fin de no experimentar el trágico fin de sus hermanos los pictos. Sin embargo, unos 20 años después de la construcción del muro de Antonino, este fue progresivamente siendo abandonado por los romanos, pues el emperador Antonino había muerto y los soldados romanos tuvieron que ser retirados desde allí para atender asuntos de necesidad en el Imperio romano. Durante aquellos años en los que Coel no pudo organizar más ataques a los dominios romanos en suelo britano, él mismo se casó con una de las hijas de un prominente druida de su pueblo y tuvo con ella varios hijos e hijas, entre los cuales estaba su hijo varón Ceneu, su sucesor en el trono de Reget e hijo predilecto, a la edad de 47 años. Esto fue en el mismo año en el que el muro de Antonino comenzó a quedar desprotegido por los romanos. Pasaron unos años en los que Coel oía informes que aseguraban la total desprotección que estaba experimentando el muro, por lo que en su ambición decidió reunir a sus ejércitos y efectuar numerosas incursiones en las tierras de Valentia a fin de saquearlas y recuperarlas bajo su poder. De esta manera fue robando todos los caballos, grano, armas, municiones, vino y aceite y trigo a los romanos en un intento de debilitarlos e incitarlos a la rendición, a medida que él se iba enriqueciendo con cada botín de guerra que lograba obtener. Finalmente, cuando Coel-Hen llevaba 47 años reinando sobre Reget, subió contra Habitancium en la tierra de Valentia y la sitió, y a los 5 meses capituló. La saqueó, masacró a parte de su población y les infundió terror al arrancarles el cuero cabelludo a muchos de ellos en vivo, ordenándoles abandonar la ciudad y exiliarse por la fuerza más allá del muro de Adriano. Pero el rey Coel resultó herido de gravedad en la batalla y lo llevaron con urgencia a su palacio de Wifenit, en donde palideció con fuertes dolores por las flechas que le atravesaron el abdomen y murió desangrado a los pocos días, en los cuales nombró delante de sus oficiales y demás hijos a Ceneu su hijo como su sucesor, rey de Reget.